Estamos en todas partes. Esa bendición les dijo: multiplicaos, fructificaos, señorear la tierra y sojuzgarla. Toda la capacidad que el hombre necesitaba para ser próspero, para señorear, para tener autoridad y para que pudiera dominar en la tierra, fue establecida en el hombre a través de la bendición de Dios. Cuando Dios te bendice, Dios te capacita. Usted necesita ser bendecido de parte de Dios para obtener la capacidad para ser un buen padre de familia, una buena madre de familia, un buen esposo, una buena esposa, un buen trabajador, ser un buen empresario, ser un buen hijo, ser una buena hija. Necesitamos la capacidad de Dios. En un matrimonio no existe el hombre y la mujer perfecta o perfecto. El hombre y la mujer perfecta no existen. Cuando se unen las dos partes, se crea el matrimonio perfecto. Pero para que la perfección del matrimonio sea lograda, necesita la bendición de Dios. Por eso es que siempre nosotros les decimos: si no está casado, necesita casarse. No importa que ya tenga 10 hijos y estén viviendo juntos 30 años, necesita casarse, porque necesita la bendición de Dios en su matrimonio para que su matrimonio sea perfecto delante de Dios. Porque mientras no están casados hay pecado, están viviendo en pecado, y cada vez que tienen relaciones sexuales están pecando. Ahí no hay perfección, ahí no hay bendición. Yo quiero que mi matrimonio sea bendecido. Hagamos las cosas correctamente. Yo necesito saber cómo tratar a mi esposa. Mi esposa necesita aprender a tener paciencia, y mucha paciencia conmigo, porque a lo mejor en rato la desespero, pero ella tiene que ser sabia. Pero ¿de qué manera ella alcanza la sabiduría de Dios? Cuando ella es bendecida por Dios. Y cómo ella va a recibir la bendición de Dios en su vida, para que en lo natural tenga la capacidad para ser una buena esposa, escuchando, guardando y haciendo la palabra de Dios. Usted puede ir a muchos cursos de cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, un buen empresario exitoso, y puede tener mucha motivación. Pero lo que realmente hace el cambio en la vida de una persona es cuando escucha, guarda y hace lo que la palabra de Dios dice, porque Dios ahí otorga la bendición y lo capacita para toda obra en lo natural. Por la bendición que Dios dio en el Génesis. Después la Escritura nos dice a nosotros en el libro de Efesios capítulo 1: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que nos bendijo, digan, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios en su bendición nos otorgó habilidades espirituales. Cuando usted estudia este pasaje en Efesios, lo lleva y lo traslada con los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo existen? 9 dones. Los dones del Espíritu Santo es la capacidad de Dios operando en la vida del creyente. La bendición del Génesis fue para que el hombre tuviera la capacidad en lo natural de ser próspero y de ser exitoso en todas las áreas de su vida. La bendición que habla Pablo en Efesios ahora es la bendición que Dios derramó sobre el ser humano, sobre el creyente, la capacidad espiritual. Dios otorgó beneficios espirituales sobre usted y sobre mí. Por eso es que usted tiene el don de parte de Dios para enseñar, para predicar,
para evangelizar, para orar, para alabar, para adorar, para servir. Por eso es que usted lee la palabra y se le revela. Por eso es que usted en lo espiritual crece y crece y crece, porque en lo espiritual hay una bendición por derecho que le pertenece. Mientras usted se mantiene, y la llave es exactamente la misma: oír, guardar y hacer. Cuando oímos, guardamos y hacemos la palabra, no solamente en lo natural me estoy capacitando, en lo espiritual también nos estamos capacitando. En lo espiritual existe el don de discernimiento de espíritu. Hay ocasiones en que en mi hogar, en mi casa, en mi familia está pasando algo que no lo alcanzo a entender humanamente, pero el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu y le dice a nuestro espíritu: mira, esto es lo que está pasando realmente. Y entonces dices: ya sé, esta actitud que tiene mi esposo, que tiene mi esposa o que tiene alguno de mis hijos es por esto y por esto. Por eso es que yo siempre le digo: usted no le debe de tener miedo a nada. Si un enfermo se le atraviesa, ore por él. ¿Por qué? Porque usted tiene la capacidad de Dios espiritual para orar por esa persona. Si usted ve una necesidad en casa, usted tiene la autoridad de Dios, tiene la habilidad de Dios para orar y para soltar una palabra. ¿Por qué? Porque su espíritu está capacitado, porque Dios a través de su bendición le otorgó beneficios espirituales. Cuando usted va y llega a, no sé, va a buscar un trabajo, usted toca la puerta, usted sabe que si usted le dan ese trabajo va a ser bendecido, porque usted escucha la palabra, guarda la palabra y lo hace. Pero más allá de eso, los beneficios que Dios le otorga en lo espiritual, le dará a usted la capacidad para no meterse en problemas. Le dará la capacidad para que usted pueda entender cosas que los demás no alcanzan a entender, porque es el Espíritu de Dios morando en usted. Cuando nosotros entendemos todos estos conceptos de bendición, toda nuestra vida, hermanos, cambia y es transformada. Yo le animo a usted que empiece a provocar la bendición de Dios en su vida. Para muchos puede decir: pastor, es que yo la verdad a veces ni tiempo tengo de leer la palabra, o ni siquiera tengo tiempo de tomarme un tiempo con Dios. Entonces usted va a tener que hacer algo. ¿Y sabe qué es lo que va a tener que hacer? Hacerse tiempo, sí o sí. Porque la única manera en la cual usted va a poder ser bendecido es a través de lo que la palabra de Dios nos dice: oír, escuchar y hacer. En el huerto del Edén, para Adán y Eva no fue suficiente oír y guardar, porque cuando ellos dejaron de hacer lo que Dios les dijo y empezaron a hacer lo que la mente les dijo, en ese momento se perdieron de toda bendición. Eso nos dice a nosotros que no hay otro camino. El único camino es oír, guardar y hacer. Es la manera en la cual nosotros vamos a alcanzar la bendición. Cuando nosotros damos un paso, cuando salimos de nuestra casa con la seguridad de que escuchamos la palabra, de que la guardamos y la pusimos por obra, hermano, usted tenga toda la seguridad que tiene todo para ganar en ese día. Y si algo pueda suscitarse en contra de usted en maldición, recuerde que Dios tiene el poder para que esa maldición sea cambiada en bendición. Y si alguien quiere venir a usted y maldecirle, por la orden de Dios, esa maldición se convierte en bendición. La Escritura dice que ningún arma forjada en contra de nosotros prosperaría. Esa es una bendición de Dios para nosotros, es una promesa. Pero ¿de qué manera hago que esa promesa se haga una verdad de mi vida? Oyendo, guardando y haciendo. Todos los hombres que Dios soltó una bendición, escucharon, guardaron e hicieron. Ahí está la clave.